Hola, ¿cómo están amigos? Les habla Wilmer José Mujica. Este es su canal Enfoque Jurídico Penal. Hoy vamos a continuar con el estudio analítico del tipo. En el micro pasado abordamos el tema de la estructura básica de los tipos penales. Dijimos que todos los tipos penales tienen una estructura básica que está compuesta por un sujeto activo, que es el autor o el agente, así se le conoce técnicamente. El otro sujeto es el sujeto pasivo, que vendría a ser el titular del interés o el bien jurídico que se protege. Por ejemplo, en el caso de la vida, sería la persona, el individuo. En el caso de la propiedad en el hurto, sería el titular, el propietario, lo que tiene que ver con la ajenidad, en fin. Y hay otro elemento fundamental que integra esta estructura básica de los tipos penales, como lo es el núcleo rector, que está compuesto por los verbos rectores, es decir, por los comportamientos omisivos o los comportamientos de acción, en concordancia con ese principio constitucional que es el principio de legalidad, que está contenido en el artículo 49, numeral sexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que nos habla de actos u omisiones a que se refiere el constituyente para el caso de los tipos penales y los hechos punibles que deben ser previos a cualquier hecho, como un principio fundamental, un principio constitucional que resguarda el principio de legalidad y que protege derechos humanos como la libertad individual, como lo explicamos en micros anteriores. También existe en esta estructura básica dos elementos también muy importantes, como lo son los objetos. ¿Cuáles son estos objetos? El objeto material y el objeto jurídico. El objeto material vendría a ser esa materialidad mediante la cual se expresa el interés o el bien jurídico que protege el legislador, que se protege en un tipo penal. Un tipo penal no tendría ningún sentido, de ninguna razón de ser, si no protege, si no tutela un bien jurídico, un interés jurídico. Así tampoco podríamos concebir que existan tipos penales que, protegiendo o tutelando un interés o un bien jurídico, este bien jurídico no se exprese de alguna manera en una materialidad que le permita una individualización. Estamos hablando entonces, esa materialidad es el objeto material. Y tampoco podríamos concebir, tampoco tendría sentido, no tendría lógica alguna, lógica jurídica alguna, de que existan tipos penales que no tengan pues un titular de ese bien jurídico que se protege, que en este caso pues sería el sujeto pasivo. Ahora, ese sujeto pasivo puede ser también una colectividad, puede ser un sujeto pasivo plural, o también pudiera ser un sujeto pasivo muy sui generis o un sujeto pasivo sui generis, como en el caso del Estado, cuando el Estado es un sujeto pasivo o una víctima dentro de ese tipo penal. Ahora bien, queríamos destacar en este breve micro, que existen tres elementos fundamentales que tienen una relación, una correlación fundamental, una vinculación de estrecha y de forma irrestricta, donde existe una relación absolutamente lógica entre estos tres elementos y una relación fundamental que no podría concebirse un elemento sin el otro. Estoy hablando, por ejemplo, del caso del sujeto pasivo, el objeto jurídico y el objeto material. Estos tres elementos dentro de la estructura básica de los tipos penales conforman una trilogía fundamental de estrecha relación y de íntima vinculación, en la cual ninguno de estos elementos fundamentales, de estos tres fenómenos, pueden faltar en ningún tipo penal. No podríamos concebir ningún tipo penal que no tenga un sujeto pasivo,
un objeto jurídico y un objeto material, puesto que el objeto material es la expresión de esa materialidad del objeto jurídico que se protege, del interés o el bien jurídico que se protege, y el sujeto pasivo vendría a ser el titular de ese bien jurídico que se está protegiendo. No se podría concebir de ninguna manera que la acción, el comportamiento de un sujeto activo no recaiga necesariamente en la tangibilidad o en la materialidad de la expresión de ese objeto jurídico. De tal manera, pues, amigos, que existen estos tres elementos que son fundamentales y que conforman esta trilogía que llamamos dentro de esta estructura básica de los tipos penales, considerando también, y se ha dicho de paso, que no existe pues ningún tipo penal que no tenga estos cinco elementos fundamentales, como lo son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, el objeto jurídico y el verbo rector. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con esta breve explicación sobre la estructura básica de los tipos penales y la relación estrecha que existe entre estos tres elementos fundamentales. En los futuros micros, en los más adelante, nos extenderemos en detalle en cada uno de todos estos elementos que conforman la estructura básica de los tipos penales y que explicaremos en detalle y con mayor profundidad cada uno de estos elementos. Gracias por ver y seguir nuestro canal de YouTube Enfoque Jurídico Penal. Yo soy Wilmer José Mujica. No te olvides de darnos un like con la manito y de esa manera contribuye en este proyecto que estamos desarrollando en nuestro canal de YouTube. Hasta otra oportunidad.